Sabemos que el feminismo justamente no es un movimiento homogéneo, sino que ha pasado por distintos momentos, distintas olas, y dentro de todas esas transformaciones que ha tenido el feminismo también vamos a encontrar que dentro de los pueblos originarios de nuestra América, digamos, hemos visto el surgimiento de ideas feministas para aquellas y aquellos que se consideran feministas, y también se da la otra vertiente de muchos que están trabajando en la misma direcciones que podríamos decir reivindicaciones históricas del feminismo, pero que no quieren ser llamados como tal, por ejemplo, porque sienten que feminismo o género son palabras que vienen del mundo blanco, de las mujeres, ¿no es cierto?, blancas, académicas, pero sí es un tema que atraviesa hoy en día también los pueblos originarios, y hay toda una movida que implica pensar desde distintos lugares estas asimetrías que varones y mujeres tienen a lo largo de la historia. Yo creo que las luchas de los movimientos indígenas de los años 70 hasta el 94 con el zapatismo en México, las mujeres estaban en la lucha pero tampoco se veían. Y entonces aprovechan ese movimiento de las afroamericanas de distinguirse como otras feministas para reposicionar un feminismo indígena latinoamericano. Por eso no creo que haya, pues es que nosotros no somos iguales, sino gracias a ellas tenemos una vialidad, ¿no?, para manejarnos en las reivindicaciones. De otra manera, si no hubiera habido esa lucha primera, desafortunada, para los que no les gustan escuchar eso, ¿no?, pero si no hubiera sido por ese feminismo eurocéntrico y norteamericano, pues realmente nuestro feminismo hubiera estado siempre invisible, a lo mejor ni existía, eran las mujeres de la lucha con los hombres, ¿no? Las Adelitas en la revolución son esas, las revolucionarias que acompañan a los hombres y nada más surgen como una figura literaria, ¿no?, o de canciones, pero nada, no sabemos cómo era entre ellas, que si había una lucha exclusiva de mujeres o siempre es acompañando los movimientos indígenas. Ay, 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 ay. Se van dando distintas imbricaciones, intercepciones de cosas, también desmontado de realidades, ¿no es cierto? Porque, bueno, por un lado vamos a tener toda una línea que va a ver inicialmente a las mujeres de los pueblos originarios, como todas otras que no pertenecen al mundo blanco, como aquellas a las que hay que salvar, ¿no es cierto?, a las cuales hay que llevar las políticas. Eso va a seguir ocurriendo desde muchas vertientes. Por otro lado, vas a tener toda una línea teórica muy fuerte que va a decir que las asimetrías del sexo-género solo surgieron con la colonia. Entonces, repensando las tradiciones de los pueblos originarios, podrías encontrar allí ideas para un mundo, digamos, de alguna manera recuperando ciertas cosas en la medida que se pueda anterior a la conquista, para un mundo que podría ser de mayor equilibrio. Y por otro lado, vas a encontrar toda una serie de líneas, ¿no es cierto?, de pensamientos y de prácticas, donde van a decir que, bueno, si bien
la colonia, el sistema colonial fue patriarcal, ¿no es cierto? Fue colonial claramente y necesitó de esa estratificación de clase y del sexo-género para que cada uno haga las cosas que eran necesarias para producir luego en el sistema capitalista, pero van a decir, bueno, pero miren que también en los pueblos originarios también había patriarcados que no pueden ser equiparables seguramente, pero que también allí había asimetrías. Entonces vamos a encontrar movimientos de mujeres, especialmente de feminismo comunitario, que busca, también van a denunciar las propias al patriarcado local, digamos, y van fundamentalmente a ver cómo esto, digamos, interacciona con el patriarcado impuesto por la colonia. Una de las cuestiones que vengo viendo y que yo llamo doble trascendencia es que las mujeres originarias o las mujeres indígenas, esto es, mujeres que marcan su pertenencia a alguno de los pueblos indígenas del país, no solamente tienen que trascender el espacio doméstico, que es lo que les ocurre a muchas mujeres de sectores populares, de clase media, de múltiples sectores a la hora de politizarse, ¿no? Trascienden la esfera doméstica y se vinculan a algún espacio público y ahí es donde dan, digamos, donde se producen algunos cambios identitarios. A las mujeres indígenas les sucede que tienen que trascender el espacio doméstico, pero también tienen que trascender la comunidad, sea real o imaginaria. Trascender la comunidad no significa desconocerla, ¿no? Y esta es una cuestión, como una tensión en la que se mueven las mujeres indígenas organizadas en un montón de partes de América Latina, porque por un lado, el frente de lucha más importante es la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y son derechos colectivos, ¿no? Pero al mismo tiempo se están pensando como mujeres, están reelaborando sus identidades como mujeres a través de la apropiación y de la resignificación de discursos de género, ¿no? Que les permite pensar cuál fue su condición de género en el pasado, antes de la conquista y de la colonización, y cómo esa condición se fue transformando. En los espacios de activismo o en los debates que se dan en espacios públicos, como en los encuentros nacionales de mujeres, por ejemplo, siempre van a subrayar primero su lealtad con las luchas de las comunidades o de los pueblos o la lucha por la defensa del territorio. Sobre todo ese es el primer eje de sus reclamos, ¿no? Porque también plantean que a la hora de revisar su condición de género y revisar la cuestión de la desigualdad, las violencias de género, es un proceso que les interesa hacerlo no solas, sino acompañadas por los varones, por los hombres. Que ahí, bueno, no hay mucha diferencia con lo que sucede con mujeres de sectores populares, ¿no? Como que son muchos los grupos de mujeres que están planteando que esa discusión por la igualdad de género o en contra de la violencia de las mujeres o en contra de cualquier tipo de violencia de género hay que darla de manera más comunitaria y colectiva, integrando a los varones a estas discusiones. En Bolivia hay algunos grupos de mujeres que ya están utilizando el término de feminismo comunitario para referirse a esto, en México también, pero sin embargo no te podría decir que hay muchas líderes indígenas que se reconocen como feministas, porque el feminismo está más asociado a una concepción del sujeto mujer más individualizada, ¿no? Como la categoría mujer que está asociada a las luchas feministas es una categoría mujer más occidental, ¿no? Más urbana, occidental. Sin embargo, hay muchas mujeres indígenas que pasaron por procesos de migración, que han dejado la comunidad, que se han escolarizado, que han estudiado, que han ido a la universidad. No tanto en Argentina, pero en otros países sí. Y son estas mujeres por ahí las que se apropian de algunas ideas feministas, ¿no? Y empiezan a bajar un poco estos discursos, ¿no? Pero todavía hay bastante resistencia, o así lo muestran al menos algunas activistas. Yo creo que hay dos categorías que nos han hecho harto daño hoy, que es justamente el concepto de identidad y el concepto de diversidad, porque se han utilizado a favor del capital, ¿no? Este capital globalizado tan salvaje. Y en el fondo creo que también es súper relevante recordar esta pluralización de voces, ¿no?
y de cómo nos sentimos pertenecientes a un movimiento, a ciertos tipos de feminismo y a los pueblos. Obviamente ahí nos metemos en otros temas porque hay ancestros y ancestras, no hay memoria. Y yo creo que con este tema de lo binario, ¿no? Del conocimiento versus el saber, por ejemplo, en la academia, cómo vamos poniendo bajo sospecha, ¿no? Esas mismas categorías que tantos daños nos han hecho, incluyendo el concepto de género entendido como hombre, mujer, cultura, naturaleza, etcétera, y lo vamos entendiendo desde una epistemología del sur que nos vaya dando otras apuestas, ¿no? Como el género es fluido, como es más bien, más que una epistemología, quizás una cosmogonía. Ahí yo creo que es importante llevar otros correlatos, ¿no? Así como territorio no es tierra, sino también este espacio por donde la vida fluye, ¿no? Confluye como este movimiento circular, como las estaciones, como el sembrar, como la luna. O sea, ya la propia Ñuque Mapu, Madre Tierra, nos va enseñando que hay un devenir y que es cíclico, no es blanco-negro. En general en América pasa a llamarse teoría decolonial, ¿no es cierto? Ya haciendo otros cambios y tenemos pensadores y pensadoras locales, y lo que estamos viendo ahora también, que hay movimientos, ¿no es cierto?, de mujeres y nuevas organizaciones que ya dicen que no es ni decolonial ni postcolonial, que es descolonial, que es superar el colonialismo, ¿no es cierto?, y ahí proponen incorporar nuevos ingredientes. Y yo supongo que en poco tiempo tendremos más. Es decir, lo que se está cuestionando es el colonialismo y bueno, y las asimetrías del sexo-género parecen ser bastante más comunes a todas las sociedades, de lo que por allí a veces uno tiende a creer, que pensamos que si hay lugares donde esto no ha ocurrido, y es cierto que si algo tuvo la conquista, que impuso esto con una fuerza y una lógica terrible, que a las mujeres prácticamente, si todos los pueblos originarios eran un otro, las mujeres indígenas eran la nada misma, ¿no? También hay arduos debates, por ejemplo, de si el machismo o el patriarcado es un producto colonial o no. Ya si había o no un machismo indígena antes de la colonización, y creo que, como también lo dije antes, no tenemos la máquina del tiempo. Pero lo que sí tenemos son una serie como de memorias históricas, ¿no?, de cronistas que también son totalmente españolizadas, ¿no?, que fueron los propios, entre comillas, no entre comillas, realmente invasores, ¿no?, usurpadores y violentos, que colocan esta escritura hegemónica y empiezan a transcribir relatos, esta especie de primera etnografía que se hizo. Por lo tanto, si no queremos colocar eso a colación con la historia oficial, hoy lo que sí no podemos dudar es que existe prácticas machistas, prácticas misóginas en todos los pueblos. Mira, por ejemplo, el caso que te podría mencionar es el caso nicaragüense que conozco en la costa atlántica de Nicaragua, donde en los territorios del norte viven comunidades mezquitas. Entonces, en las comunidades mezquitas existe la figura del huixta, que es el juez tradicional. Y cuando las mujeres llevan casos de abuso doméstico, abuso a menores, violaciones sexuales, claro, de primera instancia buscan al juez tradicional porque es una figura familiar para ellas. Además, porque el proceso se hace en su propio idioma, el juez vive a 4 casas de la propia, y además hay un tejido comunitario que les favorece y que les puede asegurar de que va a haber la suficiente presión moral sobre su compañero para que la violencia pare.
Ahora, si el caso que quieren denunciar es terriblemente violento y realmente la mujer quiere deshacerse de esa persona que le causa tanto dolor, entonces sí se traslada a la capital de la provincia, a Bilwi, y a buscar en el Ministerio Público hacer una denuncia y que haya un proceso punitivo contra el agresor. En Colombia la situación más general de los indígenas, de las mujeres indígenas, es que hay una invisibilidad y como que en todo lo que es documentación o papeles que encontramos no se encuentran. A nivel de desplazamiento, pensemos que Colombia de un 3,4% de la población es indígena y en desplazamiento hay como un 7% de población desplazada. En 2008 y en 2004 aparecen dos autos que son indígenas y mujeres y se pueden ver que por su identidad las mujeres indígenas, si juntas esas dos variables identitarias, son una de las más afectadas por el desplazamiento. La documentación que yo revisé fue de organismos internacionales, FAO, PNUD, porque de ahí que cuando eres desplazada tú tienes que identificarte como desplazada. Tienes que ir a decir soy desplazada para tener derecho a la ayuda. Entonces, aquí ha habido un sesgo en reconocimiento porque, claro, el que tú vayas a identificarte como tal, primero que muchas indígenas no conocen, dónde tienes que ir, muchas veces la lengua. Entonces las redes que se han generado han sido a través casi muchas de las organizaciones indígenas propias, o sea, las mujeres indígenas forman parte de esas organizaciones y aunque dentro de las organizaciones todavía no tienen está empezando a tomar esa palabra, pero son de ahí que se hacen los reclamos, desde lo comunitario. Yo he trabajado con organizaciones indígenas, sobre todo mujeres indígenas organizadas que están en una tensión por buscar espacios autonómicos para verse y discutir su propio ser social y político en diálogo con líderes de organizaciones indígenas mixtas y con organizaciones feministas. O sea, con lo que te quiero decir es que es una mirada que es doblemente reflexiva, que trata de articular un discurso negociatorio con el proyecto político indígena como tal y con la agenda de lucha feminista de las aliadas políticas que las mujeres indígenas tienen en su caminar. Por un lado, hay algunas mujeres que se están volviendo líderes o referentes, que son activistas o militantes de organizaciones, sobre todo de organizaciones mapuches, que vienen mostrando un protagonismo en comunidades donde hay mucho conflicto con las transnacionales, con las petroleras, con la megaminería. Y en ese contexto ellas ponen sus cuerpos, sus voces, sus memorias, ¿sí?, para encarar los reclamos por el cumplimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sobre todo los derechos territoriales. Por otro lado, hay algunas mujeres que se empiezan a vincular en la política partidaria en algunas regiones, en algunas provincias. Por otro lado tenemos mujeres pequeñas, sobre todo grupos de mujeres más rurales que viven en comunidades rurales, que se empiezan a vincular con los proyectos de las ONGs. El rol de la mujer siempre ha estado presente, ya ahora del punto de vista de la visibilización, frente entrando al contexto más generalizado dentro de la sociedad mapuche en este caso, o dentro de la sociedad ya no mapuche también, siempre el rol de las mujeres por un tema de factores externos que a veces no se resalta, no se visibiliza en ese aspecto, pero la participación siempre ha estado. Entonces, en ese mismo contexto, nosotros como mapuche hay muchas mujeres dirigentes, hay muchas mujeres líderes al interior.
parece que en la Argentina un poco la influencia que tenemos es del grupo de feminismo comunitario de Bolivia, que ellos han recuperado la idea del buen vivir, que es un concepto que viene del mundo quechua y va a ir incluso a la Constitución de Bolivia y está también en la Constitución de Ecuador. Y me parece interesante, yo lo que veo en el lugar donde yo trabajo, yo vivo en Bahía Blanca y siempre trabajé con mujeres mapuches en Bahía Blanca y también estoy trabajando actualmente con mujeres que vienen de Bolivia, que trabajan en la cebolla. Pero en este caso, estas mujeres no tienen ningún tipo de planteamiento político todavía. Son recién llegadas a una zona bien hostil y están realmente es otra realidad. Pero sí tenemos en las migrantes o hijas, ¿no es cierto?, que su familia eran de Neuquén, de Río Negro, que están en Bahía Blanca. Ahí sí tenemos diferentes movimientos mapuches. Y lo que vemos es que han recepcionado varias de estas ideas del feminismo comunitario en cuanto al buen vivir. Al menos las 2 marchas que se hicieron de las mujeres indígenas, toda la organización que se hace para esta marcha es bajo la consigna del buen vivir. Y esta consigna del buen vivir baja en general desde el grupo del feminismo comunitario. El año pasado se hizo la primera marcha de mujeres originarias en Argentina, en Buenos Aires, que fue liderada por Moira Millán, que es una activista mapuche. Fue la primera vez que se hizo una acción política de ese tipo en el país. De hecho, la gente en la ciudad de Buenos Aires estaba así como muy sorprendida porque eran un montón de mujeres vestidas con los vestidos que usaban antiguamente, ¿no?, sus abuelas, y diciendo, ¿no?, bueno, plantándose, diciendo, bueno, acá estamos, estas somos nosotras. Tenemos voz, tienen que escucharnos, estas son nuestras realidades. Sin embargo, la cuestión de género aparece por detrás, ¿no? Recién en la segunda marcha plantearon el tema de los feminicidios indígenas. Yo lo que percibí en los encuentros preparatorios de la Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir, que empezaban a reconocerse desde pueblos muy diferentes como muchas experiencias muy similares, ¿no? Como mujeres, y como la importancia de poder hablar desde ese tipo de pertenencia como pueblo indígena, pueblo originario el que fuere, pero también como mujeres de pueblo indígena. Experiencias que tienen que ver con mujeres, organizaciones de mujeres que buscan empoderarse a sí mismas y buscan hacerse de los instrumentos legales y del conocimiento estratégico clave para ser más vocal y más articulada sobre los temas de violencia. Parte de este ejercicio tiene que ver con un esclarecimiento desde la visión indígena sobre lo que es la violencia y cuál es en particular la violencia que se conjuga en sus cuerpos y en las opciones de vida que ellas comparten junto con sus colectivos y sus familias. Entonces, en ese sentido, sí, pero es una violencia que también está determinada por otros elementos y otros factores que se materializan en la vida y en la experiencia de mujeres indígenas. El territorio es parte de mantener nuestra identidad como pueblo, de no solamente vida, porque cuando estamos hablando de territorios implica tierra, y tierra implica recursos naturales, lo que nosotros queramos. Por lo tanto, tierra o territorio, lo que queramos, es como la madre, es como es lo que si a nosotros nos quitan eso, nos arrebatan a nosotros nos quitan nuestra madre. Y creo que toda persona, cuando nuestra madre ya no existe, es una parte de la vida que se nos va a nosotros. ¿Ya? Entonces, para nosotros, la importancia primordial, que si no hay territorio, ya también no va a haber pueblo. Y si no hay territorio, no va a haber también idioma, no va a estar el mapudungún. Y si no hay territorio, no va a estar la salud intercultural, no va a estar la educación intercultural, no van a estar los programas que nosotros queremos hacerlo con un tema de identidad de pueblo, independientemente del país de donde estemos sentados, parados, donde estemos. Esos pueblos simplemente nos están quitando lo que nosotros somos, la esencia como tal.
creo que el concepto violencia, ¿no? Este wincún, esta usurpación es súper relevante. Nos ha ido marcando en nuestra historia y también ha ido marcando esta historia en nuestras relaciones cotidianas. Por ejemplo, para el caso mexicano, y me imagino que ha de ser también para otras naciones de América Latina, el tema de la defensa territorial es central, sobre todo ahora en una época donde el extractivismo está amenazando territorios que son vitales para su reproducción de vida. Entonces es la defensa del territorio, la defensa de sus comunidades, y eso condiciona también mucho su vida doméstica. Entonces, en ese sentido, la violencia doméstica no está aislada de esas determinaciones que son colectivas, estructurales. El territorio también es nuestro cuerpo y hay daños que se leen a la par en el territorio y en nuestro cuerpo y en nuestros hijos, ¿no? Y entonces ese lugar de cuidadoras que se activa muy fuertemente, como para esa necesidad de tomar la palabra para decir, bueno, no es no en nuestros cuerpos y en nuestros territorios por los daños que producen, ¿no? A la naturaleza, a nuestros hijos, al conjunto. Y el otro rol importante que nosotros como mujeres, quizás eso hablo más en general, donde hay mujeres mapuche y no mapuche, que quizás nosotros también hemos estado como invisibilizando involuntaria o voluntariamente nuestro rol de formadoras de familia, porque en el fondo las mujeres, no quiero decir que los hombres no sean parte de esto, pero gran parte, por no decir que el 100% de la responsabilidad de la formación de la familia es la mujer, y dentro de esta misma también somos parte de la formación de la sociedad. Tengo